Hola, Sato. Muy buenas, Max, ¿Qué ¿cómo estás? tal? Muy bien. Pues nada, a ver si van entrando las compañeras. Vale, genial. Pero yo nunca había hecho esto por Instagram. Ujú. Y es que, bueno, Em, en teoría hay 9 personas viéndonos. ¿Qué tal, cómo estáis? mira, está aquí mi amigo Jaime Vallaure. Sí, bueno, vaya, parecía que habíamos contactado con... ¿Está Ruth intentando darle la vuelta a la cámara? ¿Puede ser? Ah, sí, estás así. Vale, vale. Bueno, ahí, genial. Quizás si pones, eso es, la luz detrás. Ahí, perfecto. Yo estoy aquí. Hola. Hola, no sé si me oís bien, lo único. Sí, perfectamente. Uy, te hemos perdido ahora otra vez. Está Jessica intentando entrar, no debe estar muy lejos ya. Ya. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Max, encantado. Hola, Max. A ver, Hola, Hola. ya está, llegué. Muy bien. ya estamos, vale, genial. Sí. Bueno, pues vamos a darle caña. Son justo las 7 en punto, tal y como estaba previsto. Bueno, nos dicen desde el teatro que se nos escucha y se nos ve bien. Así que nada, bueno, buenas tardes, bienvenidas a todas a Cuarto de Invitadas. Estos encuentros son el Instagram del Teatro del Barrio que organizamos en torno a los temas que va tocando, ¿no? La programación de nuestro teatro, nuestras obras y nuestras actividades. Hoy vamos a dedicar esta conversación a una noticia de la semana pasada, ¿no? El Ministerio Interior de Fernando Grande Marlaska acordaba al fin, por fin, después de tanto tiempo, ordenar la retirada de las medallas y condecoraciones a los agentes que participaron en la represión franquista, entre las que se encuentran las de Juan Antonio González Pacheco, conocido terriblemente por Billy el Niño, ¿no? Es una restitución simbólica de la memoria de sus víctimas que se enlaza con una de las producciones más recientes precisamente del Teatro del Barrio, homenaje a Billy el Niño, un antihomenaje en realidad que se dedica precisamente a quien provocó tanto dolor, a quien permitió y a quien miró hacia otro lado durante tanto tiempo. Este domingo, 8 de enero, además, vuelve homenaje a Billy el Niño a la cartelera del Teatro del Barrio, justo a tiempo de plena actualidad. Y de todo esto vamos a hablar con Jessica Belda y Ruth Sánchez, autoras de este texto. Jessica, además, también es una de las intérpretes, junto con Antonio Gómez y Jesús Barranco, bajo la dirección de Eva Redondo. Hola Jessica, hola Ruth, ¿cómo estáis? Hola, buenas. Bien. Bien, ¿Y bienvenidas al vosotros? Instagram del Teatro del Barrio.
Pues bien, 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 bien. Aquí intentando no pelearse con la tecnología, es lo principal, oye, pero Sí. creo que se nos ve y se nos oye. También va a intervenir en este Instagram Live Max Lemke, director de un montón de películas como Casual Day o 5 metros cuadrados y del documental, precisamente, del documental Billy, dedicado al torturador. Max, ¿qué tal? Y gracias a ti también por intervenir en la tertulia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a todos. Bueno, ya no me he presentado, soy Sato Díaz, soy jefe de política de Público, del periódico Público, uno de los medios que más cobertura, que siempre hemos intentado tener como bandera la memoria y no dejar nunca de denunciar lo que personajes como Billy el Niño han llevado a cabo y de darle voz a sus víctimas. Pues nada, es un placer estar con vosotras. Y bueno, quizá podemos empezar diciendo ¿qué es para cada una de vosotras, para vosotros, esta retirada de la medalla que anunciaba el gobierno de la semana pasada? ¿Qué os parece? Pues no Jessica. sé, si queréis, Perfecto. empiezo yo si queréis. No sé. Bueno, a mí me parece que bueno, que llega tarde mal y en un momento en el que, bueno, tristemente había pasado ya más esa actualidad, ¿no? que tuvo en un cierto momento, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad todavía de ver la obra. Ahora vivo en Barcelona, pero pienso ir a verla y a lo mejor poder charlar con vosotras ahí en directo en algún momento. Y en realidad yo creo que como, bueno, como todo lo que tiene, lo que le ocurre en nuestro país a nivel de la transición y la dictadura, que es un tema siempre, son temas siempre tabús, son temas en los que se pretende pasar un poco de puntillas, y este ha sido uno más, ¿no? Yo creo que llega muy tarde, llega en un momento en el que prácticamente, bueno, pues no solamente han fallecido muchos de ellos, sino que podía haber sido en un momento en el que todavía estuvieran con vida, y que eso sirviera un poco, sobre todo, para resarcir tal vez a los verdaderamente importantes aquí, que son las víctimas, ¿no? Las víctimas al final quedan relegadas y olvidadas, como siempre, y bueno, falta a lo mejor también ese homenaje a estas personas que en el fondo son realmente las protagonistas de esta historia. Jessica Ruth, como queráis. Jessica, Pues tú. bueno, yo estoy de acuerdo en que ha llegado tarde, pero bueno, siempre es una buena noticia. Yo creo que por un lado implica a nivel material que se le retiran todos los sobresueldos a estas personas. Bueno, en el caso de Billy el Niño ya por supuesto que es tardísimo porque ya falleció, pero espero que siente un precedente para que se le retiren todos los sobresueldos que precisamente por estas acciones están recibiendo todos estos torturadores y personas que siguen relacionadas, bueno, que estuvieron relacionadas con el franquismo. Y por otro lado, a nivel simbólico, además de significar una restauración y un poco más de justicia, implica también de algún modo un reconocimiento a que las cosas se hicieron mal, de que implica un reconocimiento al continuismo que desde el cual se generó nuestra democracia. Implica un reconocimiento a que nuestra democracia está asentada sobre pilares que aún tocan con una dictadura. Y esto para mí es algo muy importante. Por supuesto, ojalá se hubiera podido hacer antes y ojalá pues las víctimas y las personas, no solo víctimas, sino las personas que han estado luchando por nuestros derechos y que estuvieron ahí implicadas con el cuerpo, lo hubieran podido ver, como pues ya no es el caso de Chato, ¿no? Pero bueno, esto estoy segura de que estaría muy feliz. Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo tanto con Max como con Jessica. Yo creo que esto indica lo precario de la democracia, de nuestra democracia, no de la democracia en general, hace patente que en realidad a los que han dirigido este país o a los que han apuntalado también a quienes han dirigido este país les ha dado exactamente lo mismo, cómo se ha construido la democracia o quienes tuvieron que perder la vida o la moral o la dignidad para hacer una defensa por ella en los años 70, finales de los 70, sobre todo, pero también antes. Y bueno,
todavía Marlaska simplemente ha dado orden de que se retire, como en cumplimiento de la propia ley democrática, que es de memoria democrática, que es una ley que han tenido que realizar para poder paliar la... Iba a decir un taco, no puedo, otra vez diré lo precario de cómo se construyó la democracia, lo que falta en la Constitución, lo que fue la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Así que más que una alegría es un recordatorio de que no hay nunca jamás que interrumpir la lucha. Hablábamos de Chato Galante, precisamente. Quería preguntarte, Max, el documental tiene un final difícil, ¿no? González Pacheco muere por coronavirus una semana de diferencia de una de sus víctimas, como es Chato, ¿no? ¿Cómo afecta eso al documental? ¿Por qué se te ocurre hacer este documental? ¿Qué motivos hubo detrás? Háblanos de tu obra brevemente, por favor. Bueno, realmente para nosotros fue un shock en el momento en el que él muere, ¿no? Ya estábamos en un shock total porque estábamos ya confinados y por primera vez, bueno, pues había esta imposibilidad de moverse y de reacción, ¿no? Rápida. Y la noticia nos pilló un poco, pues, casi preparando la edición de la película. Entonces tuvimos que realmente replantearnos todo, ¿no? Y de hecho la película empieza con la muerte de Pacheco, con imágenes robadas de la televisión, de informativos, etcétera, etcétera, donde se habla de ese acontecimiento. Y un poco a partir de ahí se ensarza con una especie de... Bueno, yo creo que es una película que ya nace con un lastre, ¿no? Porque nosotros habíamos montado todo un dispositivo para perseguir a Pacheco, ¿no? Sabíamos dónde vivía, estábamos vigilándole. Yo una vez me encontré con Pacheco en el bar donde solía ir, a una coctelería muy famosa donde solía ir a tomarse sus aperitivos. Y bueno, estábamos un poco detrás. Nos imaginábamos que lo que había hecho en otros reportajes, ¿no? O en otras ocasiones, ¿no? Cuando le seguía a la prensa, que es salir corriendo y no decir nada. Pero bueno, creo que esa imagen grabada por nosotros nos hubiera sido muy grata, ¿no? Pero no lo conseguimos y eso, bueno, digamos que nace ya con una cierta frustración, ¿no? Nuestra película. Pero bueno, en el fondo... Igual que me imagino que la obra de teatro no es más que un elemento para hablar de otras cosas, ¿no? En realidad, nuestra película habla más de las víctimas y de la importancia que tiene para nosotros, yo creo, no solamente para gente de mi generación, que creo que es un poco mayor que la vuestra, pero también para la vuestra, ¿no? Y para otras generaciones que están buscando también respuestas a ese periodo, ¿no? Donde hay como un cierto, bueno, pues un cierto ocultismo, ¿no? Un cierto rechazo a hablar claramente de qué es lo que pasó realmente, cómo fue y en realidad la importancia que tienen esas víctimas. Pero justamente la mayor parte de nuestra película no habla precisamente de la dictadura, sino que habla de la transición. Es decir, un periodo en el que ya con el dictador muerto y con un cambio político se producen hechos de una extrema violencia favorecidos por los miembros de las fuerzas del orden, ¿no? como Pacheco en ese momento, que todavía ejercía, y por los ministros del Interior que estaban en ese momento ejerciendo el poder en España, ¿no? Que permitían esa represión y esa unión entre la policía y las fuerzas de la extremísima derecha, ¿no? Que eran los que, bueno, pues generaban muertes en las calles, en las manifestaciones y también, bueno, pues en algunas comisarías de policía, ¿no? Entonces, bueno, de eso intenta un poco hablar nuestra película.
Os preguntaría a vosotras también, creadoras de Billy el Niño, que por cierto recordamos que se podrá ver todos los domingos de enero a las 6 de la tarde en el Teatro del Barrio. Pues, quien no lo haya visto, yo incluido, pues ya toca ir para allá, con muchas ganas de ver esa obra y que se repondrá seguramente más adelante, pero bueno, por si acaso vamos a ir todas y todos a verlo estos domingos de este mes de enero. Os preguntaría qué relevancia toma, ¿no? Después del anuncio de la semana pasada, qué relevancia toma la obra ahora mismo, ¿no? Con respecto a representaciones anteriores que ha habido, ¿no? Ruth. Sí. Toda la obra se ha construido, yo creo, Jessica, me corriges, por supuesto, es teatro documento, relatamos lo que ya han relatado otros en sede judicial, pero tiene una parte de ficción, ficcionada, que tiene, yo creo, sustenta unas ideas claras sobre la relación entre las torturas y el gobierno, como tú me has dicho, Max, el gobierno de aquel momento, el organigrama de aquel momento o el Estado de aquel momento y quizás de después. Se recuerda que Billy, el niño, Pacheco, tiene concedidas determinadas medallas, pero esto se recordará también a partir de ahora en nuestras representaciones. Sin embargo, no creo que eso tenga mayor relevancia, el que se las hayan quitado, porque lo que tiene realmente relevancia es que ha vivido con ellas, desde mi punto de vista. Creo que desde el de Jessica, por lo que hemos hablado también. La importancia de que cierta parte de la población hayan vivido señaladas políticamente y no completamente a gusto, mientras que Pacheco y los que son como Pacheco se han manchado las manos torturando, pero además han sido reconocidos, eso es lo que realmente importa desde nuestro punto de vista. Y el que se retiren las medallas, como dije antes, no es más que el recordatorio de un fracaso, el que se hayan tenido que retirar ahora. Eso es lo que... Entonces, no le va a dar mayor relevancia, sino que le daremos un recordatorio a eso, pero no le dará mayor relevancia. Quiero decir, no es ninguna victoria, o no es una gran victoria. Jessica. Totalmente de acuerdo, pero por otro lado también es, como decía Max, los personajes realmente son símbolos. Y Billy el niño no es Billy el niño, son todos los torturadores y todas las personas que aún continúan impunes. Igual que Martín Villa representa toda la institución que apoyó directamente estas torturas y durante toda la democracia hasta ahora han callado o no han dicho nada, e incluso han seguido poniendo medallas, ¿no? Entonces, los personajes, bueno, sí, como dice por Ruth, sí que se va a recordar, pero no es algo totalmente significativo porque sobre todo lo grave es que vivió con ellas y que murió con ellas puestas y cobrándose sobresueldo que le concedía cada una de las medallas. Así es. Hablemos si os parece bien, de Martín Villa, uno de los personajes que aparece en la obra. Lo encarna Jesús Barranco en la representación, un instigador fundamental de la policía que lideraba Pacheco. ¿Habéis intentado contactar con él para vuestros respectivos procesos de investigación, Max? Bueno, sí, hubo un intento no solamente de contactar con él, sino también con con otros miembros también de partidos políticos importantes de la época, ¿no? También incluso con miembros del Partido Socialista, que no les interesaba tampoco decir nada, también con miembros evidentemente de la policía, amigos o compañeros de la época de Pacheco, pero también estaban como inmersos en todo este asunto un poco de las cloacas del Estado, pero no hay que olvidar que Pacheco un poco viene de ahí, es decir, ahí es donde se inauguran las cloacas del Estado y continúan durante todo el periodo democrático hasta hoy en día. Es decir, Villarejo no sale de la nada. Villarejo viene de unas estructuras que están creadas
desde esos tiempos, ¿no? Con policías, con los ministros del Interior apoyando o mirando a otro lado cuando había que mirar a otro lado, y en ese caldo de cultivo, digamos, que nacen un poco los lodos en los que estamos, en los que nos movemos ahora, ¿no? Que cuando vemos situaciones como la de la utilización sistemática de la policía por parte de ciertos partidos, etcétera, etcétera, los tejemanejes de personajes oscuros como Villarejo, no sé, no son muy diferentes tal vez a lo que hacía gente como Pacheco, que en un momento dado estuvo en la policía, pero luego pasó a servicios de seguridad, incluso estuvo a sueldo también del Ministerio del Interior, como garante o como una empresa privada que se dedicaba un poco a vigilancia y a temas de terrorismo, ¿no? En la época de otros gobiernos posteriores. Entonces, bueno, en el fondo todo estaba muy hilado. Antes habéis dicho que evidentemente hay una gran continuidad. El problema de nuestra democracia es que hay una gran continuidad entre la dictadura y el advenimiento de un periodo diferente, de un periodo democrático. Entonces, pero hay una continuidad tan directa que hace que sea tan inmadura esta democracia nuestra, ¿no? A pesar de tener ya una serie de años, pero bueno, tenemos ahí cosas de las que no se puede hablar, cosas de las que no se puede ni siquiera tener acceso a esa documentación porque todavía se mantiene en secreto. Bueno, cosas que yo creo que en cualquier país realmente democrático no serían posibles. ¿Queréis contar algo de vuestro proceso de investigación? ¿Cómo añadir algo? No contrastasteis con Montevilla, pero ¿cómo fue? ¿Qué destacaríais? ¿Qué personas fueron relevantes? ¿Qué personajes fuisteis encontrando que fueron aportando a la obra final? ¿Qué destacaríais? Jessica. Pues vamos. Los presos y presas de la comuna de presos y presas. Nos han ayudado un montón con los testimonios, hemos estado en contacto con ellos y sobre todo, bueno, hay un recordatorio especial a Chato que iba a escribir una parte del texto desde el hoy y desde la continuidad de la lucha que llevan algunas personas haciendo desde entonces, ¿no? Como era el caso de Chato. Y en ese sentido, pues, bueno, llegó la pandemia y, como digo yo, nos fuimos a la pandemia como con deberes puestos. Y bueno, hubo una parte de la obra, como pasó también en el documental, que no pudo concluirse, ¿no? Y ahí lo dejamos. Pero bueno, luego ha habido, no sé, Cuchi ha estado ayudándonos muchísimo y bueno, unas gracias inmensas a todos los testimonios que nos han dado. Incluso es precioso cuando vienen y ven la obra y nos corrigen a veces datos, ¿no? No, esto no fue en esta fecha, fue en esta otra, o no, esta persona no salió corriendo, esta se quedó y la acabaron cogiendo. Y nos han ido ayudando muchísimo a construir el texto. Y ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Y el proceso, sobre todo, también de la querella argentina. Es decir, nosotras escenificamos la querella argentina, no toda, ni mucho menos, pero gracias a que ha habido gente que se ha decidido a sacar este tema a la Justicia Universal de Argentina y ha declarado lo que ha declarado ante la jueza Servini, nosotras hemos podido reconstruir esos documentos para ponerlos en escena. Así que yo creo que también la protagonista, sin duda, argentina, la querella argentina. Te preguntaría a las tres cómo ha sido este proceso de recopilación de testimonios de las víctimas, ¿no? ¿Cómo habéis priorizado unas cuestiones sobre otras? ¿Qué debates internos habéis tenido, ¿no? A la hora de tratar una información valiosísima, ¿no? En todo momento, claro.
Pues ha sido es bastante literal porque nos hemos basado muchísimo en la denuncia tal cual, en el testimonio directamente. Luego sí que se ha retocado y se ha trabajado bastante sobre ese testimonio, suprimiendo algunas partes, poniendo otras. En cuanto a los testimonios, había muchísimos. Hemos procurado que hubiera tanto de mujeres como de hombres. Y bueno, ¿cuántos testimonios aparece? El testimonio de Chato, de Cuchi, de Lidia, Falcón, De Luis, de Luis. de Billy Meyer. Siempre me da cosa decir su nombre. Y ahora ya no me acuerdo de quién más. También tenemos los otros testimonios, porque claro, no hay que olvidar que nosotras hacemos teatros, no hacemos un documental, que por cierto el tuyo es muy bueno, Max. Y también hemos intentado dar voz a otros elementos, a elementos circundantes, propios, es que no quiero spoilear. Hemos dado otras voces para intentar hacer un marco más lírico y más potente, porque al fin y al cabo estamos haciendo también teatro. Es curioso como muchos testimonios de estas torturas nos recalcaban al hablar con nosotras objetos concretos, ¿no? Como la memoria de los objetos y lo simbólico que de repente puede llegar a ser un objeto y todo lo que puede representar. Y esto hemos intentado también llevarlo a la obra de una forma lírica. La memoria de los objetos, se podría decir. Que ya tenéis ganas de verla, ¿eh? Vaya que sí. ¿Quieres añadir algo sobre este tema, Max? Que no has comentado nada sobre el proceso de recopilación de los testimonios. Bueno, en el fondo me doy cuenta un poco que somos como proyectos casi hermanados, ¿no? Porque contamos un poco también como con los mismos, o con partes, o algunos diferentes seguramente, de testigos y de víctimas que nos han ayudado un poco a componer cada uno nuestros distintos documentos. De forma anecdótica solamente, esto al principio, en realidad, yo hago más ficción que documentales. Entonces, intenté plantear una ficción donde también el personaje de Pacheco aparecía como un elemento importante, ¿no? en la trama. Y a lo mejor tal vez por la propia fortuna del destino, pues hizo que aquella película no surtiera efecto o no se consiguiera financiación, y al final hicimos un documental que nos permitió estar por lo menos como más presentes, ¿no? Y más directos, ¿no? con estas revelaciones que nos contaban estas personas, ¿no? Y bueno, lo que recuerdo también en general es que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el dolor seguía ahí y el estigma seguía ahí, y el recuerdo a veces era muy persistente, muy claro, y no era fácil sacarlo, ¿no? Hablar de ello todavía para ellas, para esas personas, ¿no? Yo creo que ha sido una especie de película terapéutica para todos los que hemos participado en ella. Para los que estábamos en este lado y de repente escuchábamos cosas terribles que han pasado hace muy poco tiempo en nuestra ciudad, no sé, paseando por la Puerta del Sol, ¿no? Ahí ocurrían las cosas, ¿no? En ese edificio que ahora es el de la Comunidad de Madrid, en esos sótanos, ahí ocurrían estas cosas terribles, dolorosas, que todos sabemos, y que si las veis en el documental o en la obra de teatro, pues podéis, de los que no la hayan visto, pues vais a tener ese acercamiento a ese sufrimiento. Pero sobre todo lo que más me llamaba la atención era que
ese dolor sigue ahí y que esta gente nunca ha sido de alguna forma homenajeada, ¿no? por su trabajo, su pequeña aportación a lo que tenemos ahora, que es, bueno, la posibilidad, por lo menos, de hablar de ello también, ¿no? y de mostrarlo. Pues bienvenida sea en la retirada de esas medallas, pero yo creo que también en algún momento hará falta una restauración de esa dignidad y de ese orgullo a todas esas víctimas desde, bueno, tal vez desde la dictadura y evidentemente desde ese periodo que se considera ya como limpio y no estaba limpio. Es decir, hay muchos estudios que hablan de que nuestra transición fue una de las más sangrientas junto con la rumana. O sea que, bueno, eso dice mucho también de lo poco claro que estuvo todo ese periodo. Para ir terminando, ya os pediría si destacáis alguna frase, alguna crítica constructiva, positiva, negativa, que os hayan hecho de vuestra obra el público, algo que os haya hecho reflexionar y sorprenderos de lo que vosotras mismas habéis creado. Me has dado. Uy. Para mí hubo algo muy bonito y es que yo no fui consciente, o sea, realmente yo ahora la obra la siento como muy performativa, o sea, la siento realmente como un homenaje a las víctimas, pero yo no fui consciente de esto hasta el cabo de unas funciones en las que de repente lo vi. Y entonces me pareció algo precioso esto, los abrazos de recibir ese abrazo general de las víctimas y sobre todo el ser consciente de que lo que estábamos haciendo era un acto performativo que implicaba ese homenaje real que se merecían, ¿no? Queríamos contar la historia, pero bueno, yo no fui consciente, por lo menos hasta después de unas funciones, de que esto estaba ocurriendo y me pareció precioso. Sí, hay una especie de... A mí me ha pasado cuando, bueno, pues evidentemente cuando he acompañado la película y hemos hecho algún tipo de charla posterior, ¿no? En muchos momentos también nos han acompañado algunos de las víctimas que salían en el documental, que por cierto, bueno, estamos hablando siempre, o estoy hablando siempre de víctimas y no es el término correcto, ¿no? Porque muchos de ellos me decían que ellos no se sentían víctimas, sino que, bueno, simplemente han sido, bueno, luchadores por sus ideas y que eso les ha llevado un poco a una situación dolorosa, ¿no? Y traumática. Pero yo creo que lo que a mí me ha pasado un poco también, como decía Jessica, ¿no? Que había una cierta sensación catárquica, ¿no? En ese momento después de encenderse las luces, donde se respiraba una gran emoción, sensación, dolor y donde, bueno, muchas veces iban otras personas que habían pasado por, bueno, cuando hacíamos los pases, por ejemplo, en otras ciudades, en Barcelona, etcétera, etcétera, que habían pasado por otras situaciones parecidas, en Vía Laietana, aquí en Barcelona, ¿no? Y con otros torturadores del estilo de Billy, a lo mejor no tan conocidos, ¿no? Y bueno, había esta situación un poco de ganas de contarlo, de ganas de hablar sobre ello, ¿no? Yo creo que lo que mejor podemos... Uy. Lo que mejor nos hemos quedado en lo mejor. Bueno, ahora. Se ha cortado un momento, me va a entrar una llamada. Que digo que lo importante de nuestros trabajos seguramente es la capacidad que hay de dar claridad a un periodo muy oscuro de nuestra historia, ¿no? De ponerlo en la palestra y hablarlo y que lo podamos hablar entre gentes, generaciones muy distintas, ¿no? Las que lo sufrieron, otras que nos hemos enterado un poco a posteriori de todo esto, ¿no? Y eso es muy interesante, creo. Sí, yo por un apunte, nosotros también hemos compartido
ese asombro, ¿no?, ante la necesidad de hablar. Después de las funciones, cuando vienen, las ganas que hay de que esto se sepa, de que se siga contando, de contar su testimonio realmente cómo fue. Y sí, esto también lo hemos compartido nosotras después, al acabar la función, y también se ha vivido como algo muy emocionante. Ruth. A mí lo que más me ha sorprendido quizás es que la figura de Martín Villa para un sector de gente con la que yo compartía más relación era compartida, era la figura que antes ha explicado Max. Sin embargo, me he dado cuenta que para un montón de gente, o bien no lo conocía, que eso me parece lógico, o bien, bueno, piensan que es, o pensaban que es un personaje mucho más amable, que ayudó realmente a construir la democracia y sobre todo a realizar la transición, ¿no? Y eso es quizás, eso sí que me ha sorprendido. No, pues pensaba que o no lo iba a conocer mucha gente o que los que lo conocieran se iban a acordar más de que había dado las órdenes en Vitoria, etcétera. Quiero decir, a la policía para asesinar a los trabajadores. Pero esto sí que me ha sorprendido. Muy bien, pues vamos a ir cerrando. Hemos cumplido con lo prometido. Max, creo que tenías algo que hacer ahora, media horita, para hablar sobre este personaje, sobre por qué vuelve a la actualidad, ¿no? Tras esta decisión de la semana pasada del gobierno de retirar las medallas a los torturadores, esta decisión tardía, ¿no?, del gobierno, y sobre todo, bueno, para invitaros a que veáis el documental Billy de Max, y también a recordaros que vuelve la obra Billy, que vuelve la obra al Teatro del Barrio, creo que son, perdonad, los domingos de enero, no sé si lo he dicho bien, ¿no? Vale, homenaje a Billy el Niño los domingos a las 18 horas de enero en el Teatro del Barrio. Invitaros a que vayáis a verla y nada, nos vemos en el teatro la próxima vez presencial, a ver si puede ser. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A verlo. Chao. A vosotras, chao. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Adiós.